Miércoles Feria del Tiempo de Navidad. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de las multiplicaciones de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, la palabra trayéndonos vida, trayéndonos esperanza y dándonos ánimo. Y puedo decir que incluso nos da hasta algunos consejos y tips para poder seguir mejor, para crecer y disfrutar nuestro diario vivir. El día de hoy el Evangelio es la continuación de la historia de la multiplicación de los panes, que deberíamos de tenerla en nuestra mente para poder entender cuál es el cansancio que tienen los discípulos y que sobre todo Jesús debió de haber experimentado. Vamos a leer el Evangelio y dice así: Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar. Él, que se hallaba solo en tierra, vio que se fatigaban remando, pues el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, les habló así: «Tranquilos, que soy yo, no temáis». Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos. Y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Indudablemente es un texto que tiene muchas escenas. Lo primero, recuerdas que Jesús anteriormente quiere irse con sus discípulos a un lugar solitario para descansar, y cuando llegan a ese lugar está lleno de gente que los está esperando. Jesús se compadece de ellos y vuelve a iniciar el trabajo. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: «Maestro, ya despide a la gente porque se está atardeciendo y no tienen qué comer». Jesús les estaba hablando, Jesús les estaba predicando. Y los discípulos le dicen: «Ya despide a la gente». Quizás los discípulos decían: «Pues ya, ¿no? O sea, trabajaste allá y trabajaste aquí, pues ya». Jesús les dice a ellos que les den de comer. No tienen, y ya leímos ayer el pasaje de la multiplicación de los panes. Pues Jesús obliga a sus discípulos, dice el texto, a que se suban a la barca y a que se vayan. Quizás, quién sabe qué estarían haciendo los discípulos, porque dice que todavía no entendían lo de la multiplicación de los panes. Quizás ellos todavía estaban preocupados, consternados, estresados, llenos de, no lo sé, estrés. Una palabra tan de moda el día de hoy. Jesús los manda que se vayan a la barca, que se internen. ¿Para qué? Porque ellos necesitan vaciar su mente. Ellos sí que necesitan descansar. Entonces, los manda por delante para que Jesús despida a la gente y después ellos iban a venir a recoger a Jesús.
Pero hay algo interesante. Cuando Jesús despide a la gente, Jesús se retira a solas a orar. Es que no hay mejor descanso que en la oración. Yo te puedo dar miles de testimonios porque miles de veces me ha sucedido que estoy sumamente cansado. Y cuando digo, ay, tengo que orar, no he orado, quiero orar, y oro, totalmente descanso. Pero descanso, salgo de la oración y totalmente rejuvenecido. Pero también tengo la experiencia de muchas veces que estoy sumamente cansado, adolorido, estresado. Ha sido un día de esos malos días, como quizás el que te estaban teniendo los discípulos, que no entiendo los planes del Señor, y me voy a dormir, caigo profundamente dormido, y al día siguiente me levanto igual o más cansado. Porque pareciese que el estrés o que la preocupación o que el verdadero cansancio no está solamente en el nivel muscular, sino más bien en el nivel anímico, en el nivel del alma, en el nivel del espíritu. Y ahí, solamente en la oración, es donde nosotros podemos descansar. ¿A qué me refiero con esto? Bien, cuando Jesús termina de orar, Él se acerca a la orilla del lago, del mar, para que los discípulos vengan. Pero ¿qué sucede con los discípulos? Ellos estaban muy cansados, trataban de remar y todavía el viento soplaba en contra de ellos. Cuando alguien no tiene una vida en oración, cuando alguien no encuentra esos momentos de paz, esos momentos de amor, esos momentos de volver a cargar sus energías, no solamente está manoteando, no solamente está dando patadas de ahogado, como decimos, sino que hasta el viento está en contra, sino que hasta el viento sopla en su contra. Jesús muestra que cuando alguien ora, cuando alguien tiene una comunión con Dios, hasta camina sobre el agua. Muy interesante este milagro, este gesto profético, porque el mar simboliza la maldad y Jesús camina sobre el mar. ¿Cómo pudo él lograr eso? Porque estaba orando, porque era un hombre de oración. Moisés, un hombre de oración que platicaba con Dios cara a cara, él pudo dividir el mar Rojo para que todo el pueblo caminara en medio de él. Personas de oración no los detiene nada, pero cuando no tienes oración, te cansas, te fastidias, todo está en tu contra. Pareciese que hay ocasiones en donde yo lo digo bromeando, cuando algo me sale mal y luego otra cosa me sale mal y en la oficina alguien se queja y luego esto, les digo, bueno, parece que hay una conspiración en contra mía. Digo, es tiempo de orar, es tiempo de acercar a Dios, de acercarme a Dios, porque es Dios quien me va a dar la luz para poder entender qué es lo que está sucediendo, darme la fuerza para poder seguir luchando y sobre todo, carga mi amor para que no me quede vacío. Con mucha razón dice aquel refrán que el enamorado ni se cansa ni descansa porque está enamorado. Tú y yo, ¿estamos enamorados de Dios? ¿Lo buscamos? ¿Sabemos recuperar y cargar nuestras energías? ¿O quizás estamos como los discípulos ya hartos y fastidiados y queremos irnos? No me malinterpretes, es importante tener momentos de descanso. Claro que lo es. Pero también es importante tener momentos de oración. Y si no hay oración, no vas a tener un buen descanso, indudablemente. Hay que tratar de profundizar en la oración y hacerlo una actividad profunda en nuestra vida. Aquellos discípulos que con sus propias fuerzas estaban tratando de remar, no podían avanzar. En cambio, Jesús sabe que si confías en las fuerzas de Dios, caminas sobre el agua. Y aquellos empiezan a espantar y empiezan a decir, es un fantasma. ¿Cuál fantasma? Pues sí es Jesús. Un ser humano como tú y como yo, sí es Dios. Pero un ser humano como tú y como yo, que nos enseña que si tenemos una relación con Dios, con el Padre, en oración, nada nos detendrá. Moisés también era un hombre como tú y como yo,
pero con una relación íntima con Dios que nada los iba a detener. Si no tienes una relación profunda con Dios, si no tienes ese hábito de la oración, hasta el viento va a estar en tu contra. Aquellos se escandalizan, es un fantasma. No es ningún fantasma, es el poder de la oración. Aquellos todavía ni entendían lo de la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación. Todavía seguían discutiendo qué fue lo que sucedió. La oración. La oración es la que hace la diferencia. Y no es tanto que la oración cambie las cosas de fuera. Aquí la clave es que la oración cambie las cosas de dentro. Y ahí es donde todo se transforma. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la abundancia, el Dios de la ternura, el Dios que camina sobre la tempestad, el Dios que nos ve a veces cansados, y es Él el que se acerca a nosotros cuando nosotros no podemos acercarnos a Él. Pero Él, que nunca nos obliga, sino que es solamente tierno, compasivo, y quiere amarnos, cuidarnos, protegernos, limpiarnos, sanarnos. Que sea Él quien se acerque a nosotros cuando estemos cansados y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria es ese extra. No se te olvide orar, que con un poquito de extra que le pongas, puedes transformar algo ordinario en completamente extraordinario. La oración es la que hace la diferencia. La oración es la que te hace caminar sobre tus problemas y la oración es la que hace que puedas multiplicar lo que parece que no hay. Que tengas un excelente día.